Torres y el día de hoy vamos a estar hablando de la presente línea de tiempo. Nos va a acompañar Aníbal Andrés Ortiz e Iván Vergara. Como les mencionaba, la presente línea de tiempo muestra de forma paralela dos elementos más relevantes de la época política en dos anclas históricas, una asociada a la inclusión y el otro asociado a algo que haya ocurrido en la época. En el primer decenio, que corresponde al año de 1940 y en el 1945, a nivel internacional se dieron eventos como la Segunda Guerra Mundial. En el 1939 y 1945. Y también la declaración universal de los derechos humanos en estas dos épocas. Y a nivel nacional se dio el Bogotazo, que fue una serie de disturbios ocurridos en Bogotá como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Y el Bogotazo, y con relación a la inclusión se dio la Ley 12. Además de eso, podemos decir que en el 1950 y 1959, a nivel internacional, en el ámbito legislativo se dio la prohibición de la segregación racial en las escuelas. Y a nivel nacional se creó el SENA en el 1957 y se utilizaba el término inclusión como acceso básico y no como diversidad, ¿cierto? También se dio el Frente Nacional en el 1958, que eran pactos políticos entre los partidos liberal y conservador en Colombia, con el objetivo de sacar el poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en el año de 1953. También podemos decir que en el 58 poblaciones vulnerables en Colombia formaron técnicas gratuitas para trabajadores con inclusión a poblaciones vulnerables. Ya en el 1960, como parte internacional, la UNESCO promueve el acceso universal a la educación. Y a nivel nacional sale la ley en 1968, atención a estas personas con discapacidad. Y podemos decir que el término de inclusión estaba relacionado con un enfoque médico-discapacidad. Y se da en Colombia el surgimiento de las FARC. Podemos decir que también se da eso. El surgimiento de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolución en Colombia, y fueron mayor ejército irregular de Colombia. Operación en varias regiones del país en búsqueda de recursos para financiar su guerra de casi 50 años contra el Estado. Derechos educativos de personas con discapacidad. No existían leyes específicas que garantizaran el derecho a la educación inclusiva como se entiende hoy día, teniendo en cuenta que hoy está el decreto 1421, en donde dice que todas las personas con discapacidad, ya sean niños, niñas o adolescentes, adulto mayor, puede ya ser matriculado en estas instituciones educativas del Estado, ¿cierto? En donde tienen derecho a una educación de calidad. Entonces, además de eso, podemos decir que los movimientos por derechos civiles, esa lucha para extender el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad, antes la ley, a los grupos
que no los tienen, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. Muchísimas gracias. De 1979, de 1970 a 1979, a nivel internacional se da la crisis del petróleo. La crisis del petróleo fue una perturbación grave del mercado petrolero, principalmente la de 1973 y 1979, causada por conflictos geopolíticos, guerra del Yom Kippur, revolución iraní, que llevaron a la OPEP a reducir producción y aumentar precios, generando escasez, inflación, desempleo y recesión en Occidente, marcando el fin de la energía barata y fomentando la conciencia sobre el ahorro energético y fuentes alternativas. Se da la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. A nivel nacional se dan los primeros, aquí está, a nivel internacional tenemos la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de 1969, Política de Declaración de los Derechos del Retrasado Mental en 1971 y que es concepto de inclusión, segregación protectora. En Colombia, en 1971, Política de Protección a la Infancia, incluyendo niños con discapacidad. A nivel nacional se dan los primeros pasos hacia currículos diferenciados y las políticas de protección de infancia. En Colombia además se da la legalización de la represión política, trayendo caos en el país. Aquí vemos que la represión política con el Estatuto de Seguridad, 16 de octubre de 1978, política de excepción del gobierno de Julio César Turbay en Colombia, de 1978 a 1982, que legalizó la represión política, permitiendo violaciones masivas de derechos humanos, como allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada. De 1980 a 1989, a nivel nacional, se legisla y se da el decreto 088 de 1976, que es la organización del servicio educativo, política, mayor reconocimiento de la educación especial, concepto de inclusión, asistencia social e integración laboral sin un enfoque pedagógico. El 16 de octubre de 1980, a nivel internacional, la legislación se da la declaración de Zumberg de 1989, inclusión como derecho, política, Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981, concepto de inclusión, educación como derecho humano universal. En 1980, el movimiento estudiantil, Colombia, protestas exigieron reformas educativas más democráticas e inclusivas por el movimiento estudiantil. Esto conllevó a que hubo una gran transformación a nivel educativo en el escenario nacional. En el marco legal contra la discriminación laboral, primer marco legal contra la discriminación laboral con efectos indirectos en educación, se da el 26 de diciembre de 1980. Y la caída el 9 de noviembre de 1989, caída del muro de Berlín, la revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas que la separaba de Berlín Occidental. Estamos viendo ahí que fue la caída de la Unión Soviética. El 9 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado Internacional de la ONU, que establece que los niños menores de 18 años son individuos con derechos propios, no solo objetos de protección, garantizando su vida, desarrollo, protección y participación, incluyendo derechos a la salud, educación, identidad y un trato digno.
convirtiéndose en el tratado más ratificado en la historia y guía de leyes nacionales. De 1990 a 1999, a nivel internacional se da la caída del bloque soviético, ya les decía yo sobre el muro de Berlín, y la caída de toda la Unión Soviética, y la declaración de Salamanca. A nivel nacional se establecen los principios de inclusión y atención a la diversidad. En 1990 se da la creación del programa de educación especial. Eh, ya les decía sobre que en 1990, el 26 de diciembre, establece los principios de inclusión y atención a la diversidad política, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, concepto, inclusión, derecho a la educación con reconocimiento de diversidad. El 25 de diciembre de 1991, caída del bloque soviético, la Unión Soviética cae, se divide. Fue un proceso entre 1982 y 1991 que culminó con la disolución definitiva de la URSS el 25 de diciembre de 1991, marcando el fin de la Guerra Fría que había en ese entonces con la Unión Soviética y Occidente. En 1995 se da la creación del programa de educación especial. Fue un proceso gradual que inició en los años 20 y 30 con los primeros centros para ciegos y sordos, institucionalizándose en los 40 y 60 con departamentos en el MEN, y evolucionando hacia la educación inclusiva a partir de la Constitución de 1991 y decretos posteriores como el 1421 del 2017, que regula la atención a la población con discapacidad, pasando de un enfoque médico asistencial a uno de derechos y participación social. En 1999 se da la crisis económica en Colombia. Fue la crisis económica más significativa de Colombia desde la guerra civil de 1899 y 1902. El PIB, el PBI, que es el Producto Interno Bruto, cayó un 4.2% en un año y la tasa de desempleo alcanzó el 16%. El detonante de la crisis fue una crisis internacional que redujo la afluencia capital. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Vergara Ortiz. Bueno, el día de hoy tengo una dificultad en mi garganta, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para esta actividad. Siguiendo con la línea de tiempo del año 2000 hasta la actualidad, del año 2000 al 2009, ¿verdad? A nivel internacional, en el año 2000 se da el Foro Mundial sobre Educación en Dakar. Este evento fue crucial, donde participaron 164 países. Estos países adoptaron el marco de acción para la iniciativa Educación para Todos. A nivel nacional se da la crisis económica y se da el Sistema Nacional de Discapacidad. Además, la Ley de Justicia y Paz y la Ley 1145. A nivel internacional, en el año 2006 se dio la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. En el año 2006, también a nivel nacional, se da la Ley de Justicia y Paz y en el 2007 se da la Ley 1145 en Colombia. En el año 2010 o del año 2010 al 2019, a nivel internacional, se consolida la educación inclusiva, se consolida como un derecho humano y a nivel nacional se garantiza el acceso a la población víctima del conflicto armado. También en el 2016 se firma el acuerdo final, el acuerdo de paz
con las FARC, entre el gobierno de Colombia y las FARC. Finalmente, en la década del 2020 hasta la actualidad, en el 2020, en el 2020 nosotros nos enfrentamos a una pandemia que fue el COVID-19 y la aplicación también se da, la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a nivel nacional se da la implementación del decreto 1421 de 2017, y en el 2020 se da el reconocimiento de la diversidad cultural y social en Colombia. Muchas gracias.